días para Hola TV, estamos en el programa Calambur y bueno, nuestra palabra invitada el día de hoy es la palabra escarabajo. Escarabajo viene por una alteración del sufijo de escaraballo, procedente del latín scarafaius, variante de scarabaeus, documentada como escaraballo en el siglo XIII, en un mensaje bíblico. En este mensaje bíblico también se le relaciona con la palabra cabrones, que significa abejorros, lo cual no es imposible dada la confusión popular entre los escarabajos y los abejorros. Esta confusión hace que digamos que las palabras vayan variando y vayan evolucionando en ese sentido. En el leonés tenemos escaraballo, que podría ser una equivalencia fonética con estropallo, que evoluciona a estropajo, y payar, que es pajar. Todo indica que esto del escaraballo, la forma originaria alterada, en castellano tiene por influjo del sufijo ajo, que se da de una forma regular en las palabras españolas. Entonces tenemos que las terminaciones en ayo terminan en ajo. También en el aragonés, que es un dato curioso, tenemos el caso de escarabacha, que viene del cruce con cucaracha. Y me acuerdo de la Metamorfosis de Franz Kafka, donde tenemos un personaje que se va transformando en una especie de escarabajo. Otros dicen que es una cucaracha, entonces es una cucaracha, un escarabajo, pero el caso está en que aparece esta figura. También tenemos el escarabajo de oro, otra obra famosa de Edgar Allan Poe, y bueno, y considerar que los escarabajos son precisamente una figura muy importante en el mundo de Egipto, y también lo tenemos documentado desde el siglo VII, donde ya se usaba antes de Cristo en la literatura griega. Es una figura sin duda de la cultura antigua muy importante, tan importante que llegó a ser, regresando a Egipto, que se consideraba el escarabajo como una manera de representar esta figura, este animal que movía incluso al mundo de oriente a occidente, precisamente por sus patas. De ahí que el escarabajo de bola sea tan importante en las fábulas y en la literatura egipcia. Bueno, a propósito de la palabra escarabajo y a propósito de esta explicación y este devenir de este insecto que ha sido tan importante en la literatura universal, tenemos a los Beatles, que vienen precisamente de beetle, que es un escarabajo, nada más que encontramos que se escribe B-E-E-T-L-E, ¿sí? Sin embargo, ellos cambian la segunda E por una A, ¿no? Y es como tenemos la famosa palabra virus, que ahora tenemos a nuestro invitado, el maestro Ramón Cuellar Márquez, que nos va a hablar precisamente de los virus y de Lennon. Adelante, maestro. Pues muchas gracias, Esteban. Hola a Hola TV, gracias por la invitación. Cuando me comentaste que estaríamos aquí en tu programa, lo primero que me vino a la cabeza, bueno, aparte de obviamente los Beatles, me vino a la cabeza esta cuestión histórica de los egipcios, de la importancia que tenía para ellos, que era un animal sagrado en muchos aspectos, ¿no? Y era este escarabajo enorme que tenía la capacidad de procesar excreciones, que era el famoso escarabajo pelotero o el bola que tú mencionaste, y que justamente por esa capacidad de transformación que tenía es que los egipcios tenían esa preferencia por ese animal, ¿no? Y obviamente cuando los Beatles pensaron en el nombre, pues ahí hay varias versiones de quién decidió el nombre, ¿no? Muchos dicen que fue
Lennon, que por ahí en una alucinación que un duendecillo le dijo entre sueños que le pusiera Beatles pero con A, ¿no? Otros dicen que fue Stuart Sutcliffe el que los acompañó a Hamburgo y que en realidad era pintor, que en realidad nunca fue un buen bajista y que siempre tocaba de espaldas. En fin, esa es una historia que mucha gente conoce, pero dicen que él sugirió el nombre. En analogía con los Crickets, ¿no? Que también era un grupo muy famoso. Sí, Grillos. Ajá, Grillos. Entonces, finalmente se quedó en Beatles, aunque la explicación formal que se da es que la A se cambió por el sonido beat, el ritmo, ¿no? Claro. Entonces, por eso cuando en la palabra Beatles se ve la T más larga, es para hacer énfasis sobre la palabra beat. Y obviamente jugando con la palabra escarabajo, ¿no? En inglés, claro. Beatle. Y bueno, digamos, ese es el origen que se da y que se explica y que mucha gente conoce. Y obviamente, pues bueno, todo el mundo sabe que es una de las agrupaciones más famosas de toda la historia, que influyó en las generaciones posteriores, no solo a nivel musical, sino en el nivel cultural, en el nivel intelectual, en el nivel artístico, en fin, en muchas de las facetas que hoy vemos. Los Beatles prácticamente lo inauguraron, ¿no? Los conciertos en las azoteas, los conciertos masivos. Por ahí George Harrison en alguna entrevista dijo que ellos habían inventado MTV, ¿no? Porque ellos, como no podían ir a las presentaciones en vivo en televisión, tenían que mandar una especie de video sustituyendo su presencia, ¿no? Digamos, fueron los primeros videoclips que existieron gracias a eso, ¿no? Que fue una ocurrencia en realidad como para no faltar a la responsabilidad que habían adquirido con alguno de los programas, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo sabe que los Beatles lo conformaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ¿no? Aunque la historia nos cuenta esta parte donde Ringo Starr entra a partir de que grabaron su primer disco y conocieron a George Martin. A petición de él se tuvo que cambiar al baterista, ¿no? Que era Pete Best, que nos había acompañado durante un buen tramo de su carrera artística hasta el 62, que fue cuando comenzaron a detonar como grupo musical. Y que bueno, aparte pues, hay toda una historia alrededor de Pete Best, ¿no? Que sería interesante alguna vez revisar, pero la cosa es que estos 4 integrantes conforman este grupo de los Beatles, que tuvo varios nombres, ¿no? The Civil Bears, The Long John and the Beatles, en fin, fueron varios nombres que adquirieron hasta quedar finalmente en el nombre que todos conocemos. Y bueno, ya está de más hablar todo lo que se revolucionó con ellos, y a su separación cada quien siguió una carrera exitosa de manera individual, ¿no? John Lennon fue uno de los que, digamos, sobresalió más por su actitud crítica social frente a lo que estaba sucediendo. En ese creo que la guerra de Vietnam estaba muy en boga, y comenzó a hacer toda esta actividad por la paz, ¿no? Que fueron las In Bed famosas, donde se encamaba con Yoko Ono. Y que hay que considerar también que en este tiempo estaba creciendo el movimiento negro en Estados Unidos, el movimiento también de los hippies en Estados Unidos, y eran movimientos que estaban respondiendo de jóvenes ante una sociedad que no les gustaba. Digamos que escuché por ahí, es que era antes o después de Lennon. Yo creo que Lennon respondió a las expectativas en cuanto a la música, pero venía más bien un movimiento grande en el que él también respondía a ese movimiento grande que se estaba dando en los 60, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, es que podemos hablar de antes de los Beatles, después de los Beatles, pero ya hablar de antes de Lennon y después de Lennon, eso es un poco más difícil, porque había toda una serie de movimientos sociales ya para ese momento, ¿no? Los derechos civiles de muchos grupos, entre ellos Martin Luther King, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La cosa es que cuando Lennon incursiona en este aspecto de su vida, yo pienso que muy influido por Yoko Ono, porque ella tenía toda esta característica de artista avant-garde, que se llama, ¿no? Vanguardista, que Lennon pues obviamente se enamoró de ella por esa intensidad que tenía frente a la vida, ¿no? Pero además los dos habían nacido
después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Que también apenas estaban reconstruyendo, ¿no?, sus países. Exactamente, y entonces Lennon, bueno, incursión en este aspecto de su vida, después fue perseguido por el sistema, ¿no?, por el sistema estadounidense y por los sistemas, digamos, que no les convenía que Lennon hablara de determinadas cosas, en especial sobre la guerra, ¿no?, que digamos que es como, la guerra es un negocio que hay que proliferar de algún modo, y Lennon hacía hincapié sobre el hecho de que no había que hacer la guerra sino el amor, ¿no?, que es una frase muy famosa justamente del hipismo, ¿no?, que fue de esa época, ¿no? Luego viene una etapa de Lennon en la que se pone a descansar y que dedica todo su tiempo a su hijo, a Sean Lennon. Fueron como 5 años hasta que regresa en 1980, graba su disco, el Double Fantasy, y un mes después graba su disco, un mes después pues es asesinado por el loco de David Chapman, ¿no? Y bueno, que creo que eso, lejos de apagar la vela de Lennon, la engrandeció, ¿no? La engrandeció, y que bueno, obviamente por ahí podríamos hablar de otras cosas que tienen que ver en lo político, que se dice que fue mandado a matar, y otros dicen que, bueno, que solo fue un loco que se le metió en la cabeza matar a alguien famoso para él tener sus 15 minutos de fama, ¿no? En fin, son muchísimas cosas, pero creo que el legado de Lennon, uno es el de los Beatles, su música, sus canciones, y el legado de que todos coincidimos en el hecho de que lo que Lennon, esta carencia que tuvo de la falta de su madre, esta como falta de amor, porque se ve en todas sus canciones, se ve reflejado, creo que muchísimos lo amamos por eso, ¿no? Justamente lo amamos por todo lo que hizo y por todo lo que significaba para muchísima gente y para la mayor parte de la juventud de esa época, ¿no? Incluso todavía hay jóvenes muy chicos que están siguiendo esta línea de la música de Lennon, ¿no? Sí, la película también se ve reflejada, por supuesto, pero en la canción de Imagina, pues es una canción totalmente revolucionaria, ¿no? Todo un planteamiento de paz, pero un planteamiento muy interesante. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Pues la canción Imagina es como una especie de utopía, ¿no?, en la que se dice que podríamos vivir sin gobiernos, sin religiones, en la que solo hubiera la unión entre los seres humanos, ¿no?, y que como esencia de eso hubiera el amor presente, ¿no? Y que bueno, todas estas reflexiones que tiene Lennon a partir de sus canciones, es cuando rompe con los Beatles, ¿no? Él quiso hacer ese tipo de cosas, pero no lo dejaban porque como era un mercado, como eran una empresa, pues tenía que estar coincidiendo con lo que los intereses de la empresa tenían que ver, ¿no? Y además con el poder mediático que tenían, pues obviamente no podían decir cualquier cosa, porque todo lo que ellos decían influía sobre la juventud, ¿no? Lo cual finalmente terminó haciendo, pues, o sea, su forma de pensar terminó influyendo en muchísima gente, ¿no? Él decía, vamos, y la gente lo seguía, ¿no? Quizá una de las sospechas que se tiene es que justamente por ese poder de convocatoria que había adquirido, se piensa que por eso lo desaparecieron, ¿no? Sí. Bueno, algo que desees agregar con respecto a John Lennon, a su música, pues, de que tengamos... pues yo diría que se acerquen a su música, quienes no lo conocen. Creo yo que hay muchísimo que rescatar y sobre todo disfrutar con lo que dicen sus canciones. Hay canciones maravillosas en su etapa de los Beatles y en su etapa en solitario, ¿no? No sé, muchísimas gracias por invitarme, y que recuerden que la palabra Beatle no solo tiene que ver con el escarabajo, tiene que ver con el ritmo, ¿no? Muy bien, y bueno, también invitarlos este sábado 7, tenemos un homenaje a John Lennon, sábado 6, perdón, sábado 7 a las 6 de la tarde, un homenaje a John Lennon en el Centro Cultural La Paz, que se encuentra en 16 de septiembre, esquina con Belisario Domínguez. Va a estar muy bien, tenemos muchos artistas invitados locales, nacionales, y algunos que van a aventarse sus palomazos por ahí, que son extranjeros. Vale la pena, se van a divertir mucho. Es un programa organizado por Hola TV, sudcalifornios.com y el Centro Cultural La Paz. Los esperamos ahí. Hasta luego, y recuerden que Calambures
el juego de palabras, el juego de la palabra viva.